Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio de El Kybalión, los principios herméticos. Esta vez estamos con el principio de polaridad, ese enunciado que está haciendo el libro El Kybalión en el capítulo 2, los 7 principios herméticos. Está haciendo un enunciado breve de cada uno de los principios para luego a continuación irlos desarrollando posteriormente en el libro. En este primer enunciado de los 7 principios estamos en el 4, el principio de polaridad del capítulo 2, los 7 principios herméticos, y sin más preámbulo comenzamos la lectura y explicación. Y dice así: 4. El principio de polaridad. Hay un pequeño párrafo al principio de cada uno de estos epígrafes que se extrae del texto. Lo vamos a leer y luego a continuación leemos el texto. Dice este párrafo primero: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Dos puntos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Introducimos esa figura geométrica del círculo para explicar el principio de polaridad en la que los extremos, si le damos forma de círculo, se acaban tocando. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Bien, pues este pequeño extracto del texto lo explicaremos ahora al leer el propio texto de este enunciado del principio de polaridad. Y dice así: este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Bien, vamos a empezar a dar ya alguna explicación con respecto a lo que vamos leyendo. El principio de polaridad obedece sencillamente a el diseño básico que tiene toda nuestra realidad. Digo nuestra realidad refiriéndome a esta subrealidad del espacio-tiempo que estamos viviendo. En este sentido, ya conocemos por los textos espirituales modernos, aquellos que conforman lo que yo denomino, siguiendo la terminología del libro de Urantia, como la sexta revelación de época, textos dados a partir de 1960, que introducen una idea metafísica muy avanzada, que antes estaba también introducida, pero no expresada con total claridad, que es la de que solo hay una realidad, la espiritual, y todo esto que nosotros estamos viviendo en este particular entorno basado en el diseño de espacio y tiempo, es una ficción. Es una ficción que ocurre en una parte de la mente de la única gran realidad existente, de la realidad originaria espiritual. La causa incausada, este concepto filosófico que se utiliza para la explicación espiritual de el origen de la realidad total, la causa incausada, originalmente es espíritu,
y la expresión creativa del espíritu es la mente. En ese sentido, hay un solo espíritu y una sola mente, que decide, bajo el paradigma concreto adoptado por voluntad propia del amor, extenderse ilimitadamente. Una parte de esa mente, dice la tradición espiritual, y confirman las revelaciones modernas de la sexta época, que una parte de la misma aloja contenidos irreales, contenidos no compatibles con el paradigma del entorno inicial. A partir de ahí, esos contenidos irreales conforman en la mente de esos seres extensión del ser original, individualizados, personalizados y eternizados, esos seres que forman parte de la filiación, los hijos del Padre, alojan en su mente un contenido irreal. El contenido irreal de la mente de estos hijos a los que los textos modernos denominan los soñadores es precisamente nuestro universo espaciotemporal, del cual uno de los planos o niveles es el físico material. Bien, en todo el universo espaciotemporal rige el principio de polaridad, y la explicación por la cual este principio rige en esta subrealidad derivada de la realidad originaria, en esta irrealidad ficticia, si la contemplamos desde la realidad originaria espiritual, el principio que opera en la mente de los soñadores, que da origen a esta subrealidad, que desde aquí nos parece la realidad, pero que es ficticia con respecto a la originaria, ese principio es lo que algunas revelaciones modernas denominan la mentalidad de los opuestos. Esto obedece sencillamente a que precisamente alojar en una parte de la mente de estos soñadores la irrealidad produce un proceso involutivo mental que determina una locura, una demencia y un deseo de vivir experiencias opuestas a lo que es la naturaleza original. Un entorno opuesto al que es el entorno original. Un propósito opuesto al que es el propósito original de la extensión del amor infinito. Es decir, un mundo ficticio, pero configurado de forma opuesta completamente al mundo original. Las circunstancias de esa involución mental no las vamos a comentar, las hemos comentado en muchas de las otras sesiones de explicación de textos espirituales modernos que estamos realizando en Espacio Sutil, pero finalmente, pues lo que resulta es en esta realidad a nuestros ojos que estamos viviendo ahora, esta realidad universal, que no es nada más que una subrealidad derivada o una irrealidad ficticia de la realidad originaria. Aquí nos hemos inventado, para vivir estas experiencias y como consecuencia de la involución, nos hemos inventado un nuevo paradigma
que es el de la creencia en el mal. La creencia en el mal determina que lo que es en la realidad originaria deja de ser lo que es y se disocia en pares de opuestos, ambos ficticios, dado que esa involución mental conlleva una limitación, finitud o relatividad en la mente y en la mentalidad, mente como contenido y mente como continente y mentalidad como contenido, mente como campo infraestructural, planificador y creativo de lo que sucede y contenido como el propio objeto y propósito de lo que aloja la mente. De lo que es surge una disociación que permite lo que hemos denominado la mentalidad de los opuestos, que es lo que habilita el que desde dentro hayamos podido observar claramente un funcionamiento común en todas las manifestaciones de esta irrealidad ficticia, que es al que hemos denominado el principio de polaridad. Para poner algún ejemplo, en el entorno divino es o hay lo que es. Desde aquí, dominados por la mentalidad de los opuestos derivada de la creencia en el mal, nos hemos inventado un opuesto ficticio a lo que es. Eso es la creencia en el mal. Y de ese opuesto ficticio a lo que es, hemos generado otro polo también ficticio, como contrario a el opuesto a lo que es. Tenemos un triángulo entonces, lo que es lo real, y luego una disociación conceptual de significado y de valor ficticia, en la que polarizamos artificialmente lo que es y perdemos ya completamente la noción de la realidad. De modo que en este mundo toda manifestación vital, física, intelectual, manifiesta siempre esa polaridad. Pero trascendente a esa polaridad que es una ficción, siempre está lo que es, lo que se manifiesta en el entorno originario. Por tanto, lo que se manifiesta en el entorno derivado y real, ficticio, es una ficción polar de lo que se manifiesta en el entorno originario, real, que es lo que es. Bien, repetimos y seguimos. Este principio encierra la verdad de que todo es dual. Precisamente, la sexta revelación de época introduce un nuevo concepto espiritual muy avanzado que es el no dualismo. Lo que es no es dual y es la única realidad. Y aquí se manifiesta una dualidad ficticia, que es el sistema de pensamiento de los opuestos, un sistema de pensamiento creativo de esta subrealidad y que por lo tanto se simboliza en todo lo creado por esa mente demente, distorsionada, poseída por la mentalidad de los opuestos, falsa. El bien y el mal, falsos con respecto a lo que es. Por eso, en este universo espaciotemporal, todo responde al principio de polaridad que corresponde al sistema de pensamiento de los opuestos, que es una distorsión mental derivada precisamente de haber alojado contenidos, conceptos, significados y valores falsos en la mente de una parte
de los participantes en la realidad originaria. Bien, este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Al final, los 7 principios herméticos son una forma de describir qué es lo que está ocurriendo en realidad, para que nos demos cuenta de que esta no es nuestra realidad, sino que hay una trascendente. Los 7 principios herméticos unen en nuestra mente la irrealidad ficticia que vivimos con la realidad originaria espiritual y permiten que comprendamos cómo se pasa de una a otra y qué es lo que está ocurriendo aquí, tras el camuflaje de las formas, de la materia, del espacio y del tiempo. El principio de polaridad, continuamos, explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Un curso de milagros, principal texto espiritual moderno con propósito de restablecimiento de la mentalidad originaria, en sustitución de la mentalidad de los opuestos, principal texto con ese propósito, habla de que este es un mundo de grados, aspectos e intervalos, un mundo relativo, donde todo cambia, nada permanece, concepto que ya dominaban los filósofos griegos, empezando por Heráclito. Su opuesto era Parménides, que decía que todo es inmutable. Parménides se refería a la esencia trascendente a las formas. Heráclito observaba las formas y decía que todo fluye, nada permanece. Este es un fenómeno, la mentalidad de los opuestos, el principio de polaridad, que se ha observado en sus manifestaciones, en el reflejo físico-material de esa mentalidad, en todos los aspectos. La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, pues ambas son lo que es, pero distorsionado a nuestros efectos en tesis y antítesis, diferentes en grado, lo cual hace perder una noción de la realidad de lo que es. Fijaos en el triángulo, lo que es, y la distorsión de la polaridad que camufla lo que es y lo hace aparentar algo diferente. Abre comillas. Los opuestos son idénticos en realidad. Es lo que es. Diferenciándose en su gradación, los grados de la escala de los opuestos. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Es ese círculo que hemos empleado como figura geométrica para poder comprender este principio que nos dice que los opuestos son ficticios, dado que por esa imagen circular, al final son una distorsión de lo que es. Por eso se tocan, porque llegan al mismo punto. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Otra afirmación. Todo es y no es al mismo tiempo. Todo es, aparentemente, y no es desde un punto de vista más elevado de realidad, al mismo tiempo. Aquí todo aparenta tener opuestos. En la realidad es lo que es. Toda verdad no es sino media verdad. Claro, porque desde que existe el principio de polaridad
descubierto y denominado por nosotros así, pero proviene del sistema de pensamiento distorsionado de los opuestos, resultado de una involución mental. Desde que se manifiesta en esta subrealidad el principio de polaridad, fijaos que, por poner un ejemplo en el que se va a entender perfectamente esta frase, toda verdad no es sino media verdad. En la realidad hay una solamente compartida por todos los seres resultantes de esa extensión infinita del ser primigenio, una solamente compartida en unidad, la unidad espiritual. Bien, sin embargo aquí, para cada uno de nosotros, se rompe esa unidad, porque están los malos y los buenos, lo rechazable y lo preferible, y dentro de la cual clasificamos toda nuestra experiencia de vida. Por eso, toda verdad no es sino media verdad, porque los buenos es una ficción. No hay los malos y los buenos. Hay lo que es en la realidad originaria. Lo único que es afiliación. Aquí clasificada como malos y buenos, y dependiendo de cada uno. Tal es la relatividad y limitación de la mente en funcionamiento aquí, con esa mentalidad de los opuestos, dimanante de esa creencia en el mal, falsa. Toda verdad es medio falsa, etc. Ha explicado esas antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores, todas estas frases que acabamos de decir, que ilustran el principio de polaridad. Sigue diciendo, este principio explica que en todo hay dos polos, dos aspectos. El mundo de los grados, aspectos e intervalos. Y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa. Yo iría más lejos. Los opuestos no son en realidad sino dos conceptos falsos o distorsionados de lo que es. La diferencia consiste simplemente en diversos grados entre ambos. Ahora lo va a explicar respecto de fenómenos físicos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente lo mismo. ¿Qué es lo que está caliente o frío? La materia. Su diferencia consiste tan solo en una cuestión de grados. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, por lo que ambos términos, frío y calor, simplemente indican diversos grados de la misma realidad. Y que ésta se manifiesta en estos opuestos, que no son más que los polos de eso que se llama calor. Esto es, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. Pero fijaos, respecto de estos fenómenos físicos, que son los primeros que ejemplifica el Kybalión, calor y frío, vamos a entender la falsedad de los opuestos. Vamos a entenderla. Pero lo vamos a entender con otro ejemplo que trata después, que es la cuestión del bien y del mal. Fijaos, en la realidad originaria hay un concepto diferente del de los opuestos. Es lo que es inmutable, es absoluto, no tiene aspectos, grados e intervalos. Es desde siempre y para siempre, eso. ¿De acuerdo? Y aquí, en esta irrealidad, le aplicamos a todo, incluso a estos fenómenos físicos que ejemplifica el Kybalión, el ejemplo del bien y del mal. Desde el momento en el que
lo que es, por entrar en la mente en donde se manifiesta esta subrealidad, la creencia en el mal, que es la creencia en los opuestos, dentro de esta escala de gradación entre el bien y el mal, que es diferente para cada ser vivo, perceptor, ya no participa de la realidad de ese compartir absoluto de esa mente única, a lo que se ha llamado en los textos modernos el conocimiento. Ahora es una realidad perceptora y por lo tanto subjetiva. Y al ser una realidad diferente para cada uno, es completamente falsa, debido a la creencia en los opuestos, ya que para lo que uno es bueno, otro es malo. Por lo tanto, la polaridad, es decir, el sistema de pensamiento de los opuestos, es decir, la mentalidad basada en la creencia en el mal, perturba toda manifestación dentro de esta escala, y el bien, que es un bien para cada uno, viene igualmente perturbado por el polo opuesto del mal. Lo que es deja de ser lo que es como algo absoluto, es decir, válido en todo caso que hipotéticamente se pueda contemplar, para ser algo válido solo relativamente para cada uno. Y entonces, de ahí se deduce que hay una contaminación por esa gradación, relativización o generación de aspectos distorsionantes de lo que es real. De forma que la contaminación consiste en que nada es verdadero en la escala de los opuestos, dado que ya lo vemos con un filtro que nos impide contemplar la realidad de lo que es, y la hemos transformado en lo que, después de nuestra involución mental, queríamos que fuese. Desde la inclusión completa de la unidad hasta la exclusión completa de la separación. El mismo principio ya va pasando de los ejemplos físicos a los que no son tan físicos. Siguen los físicos, porque ahora va a hablar de la luz y la oscuridad. Lo que ocurre es que esta explicación, este ejemplo, ya es una transición de lo físico a otras manifestaciones, dado que aquí, como luz y oscuridad, no solo interpretamos o aplicamos esos vocablos a la luz u oscuridad físicas, sino a la luz u oscuridad intelectual, significados y conceptos, y a la luz u oscuridad espiritual, los valores. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las cuales, en resumen, no son sino una misma entidad. Percibida erróneamente, una realidad única, percibida, subjetiva y erróneamente, para clasificarla entre lo preferible y lo rechazable. En la realidad no hay preferible o rechazable, dado que no hay creencia en el mal. Aquí todo es preferible o rechazable en esta mentalidad, de la cual no nos podemos sustraer porque es un implante de diseño previo a esta experiencia. El mismo principio se manifiesta en luz y oscuridad, las cuales, en resumen, no son sino una misma entidad. Su diferencia viene dada por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde empieza la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Dónde acaba el blanco y dónde empieza el negro? ¿Qué gama de grises hay? ¿Este gris es más blanco o es más negro? Depende de quién. ¿En qué contexto? ¿Aplicado a qué? ¿Esto es oscuro o claro? Depende de quién. Desde el punto de vista espiritual, intelectual o incluso material, depende del perceptor, que ha distorsionado la realidad y la ha polarizado. Fijaos, ahora se habla mucho de polarización ideológica.
y se aprecia de forma generalizada que no conviene la polarización ideológica. Se habla mucho, cuando se ejemplifica en nuestro sistema de pensamiento, el péndulo, el pasar de un polo a otro. Se dice que siempre lo bueno es el equilibrio y el péndulo polariza. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? Y entre duro y blando, blanco y negro, alto y bajo o positivo y negativo. El principio de polaridad explica esta paradoja. El principio de polaridad quiere avisarnos. La apariencia de lo que vivimos es polar. Trascendentemente, no. Por lo tanto, la polaridad es una distorsión de la realidad que nos impide descubrirla y nos lleva a una máxima disociación mental, un criterio por cada unidad perceptora, diferentes entre sí, entre cuál es un polo y cuál es el otro. Máxima relatividad. El principio de polaridad tiene como fin que te des cuenta de lo que ocurre y puedas entrar en una comprensión cada vez mayor, se puede decir también cada vez más profunda, se puede decir también cada vez superior, de lo que está ocurriendo en realidad y de la apariencia de las formas como un camuflaje y la trascendencia de la esencia que pretende ocultar. El mismo principio ahora ya entra en este enunciado a ejemplificar con cuestiones no materiales. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos en apariencia. Y notaremos que hay muchos grados entre ambos. Tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se difuminan una en la otra. Agradable se le añade el prefijo des y ya lo has polarizado. Lo contrario de agradable, desagradable. Ahora que habla de amor y odio, y vamos a hacer una relación del principio de polaridad con el de vibración. Ambos, amor y odio, son una potente fuerza energética, se manifiesta así en esta subrealidad, una potente fuerza energética en nuestra mente. Nuestra mente, nuestros pensamientos, se manifiestan como energía en nuestro cerebro. En el espíritu no. En el orden de realidad originario, no. Aquí, en este diseño, sí. Pero atendamos a este diseño. Esa fuerza energética que supone un sentimiento de amor y un sentimiento de odio es la misma. Lo que es diferente es la vibración energética que conlleva. Bajísima vibración el odio, altísima vibración el amor. Ahí está la polaridad. Pero es la misma manifestación de la fuerza energética, tal como se manifiesta aquí, una idea u otra. La idea del odio es una idea falsa. La idea del amor aquí en este mundo también es falsa. Lo vamos a comprender inmediatamente. ¿Por qué la idea del amor es falsa en este mundo? Nuestro amor es condicional, exigente, posesivo y exclusivo. El amor de los opuestos. El amor tal como es no condicional, incondicionado, no exigente,
no posesivo y no exclusivo o inclusivo. De forma que la polarización de esa fuerza de lo que es, esa polarización es falsa en ambos polos, en el del odio y en el del amor. Solo es real fuera de la polaridad. Y esto es lo que nos indica el principio de polaridad. Es ficticia la polaridad. Trascendente a ella se encuentra la realidad. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos en apariencia, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se difuminan una en la otra. Hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si algo nos causa placer o disgusto. Claro, es que la mentalidad de los opuestos nos ha introducido distorsiones encadenadas y derivadas de ella. La mentalidad de los opuestos proviene de la creencia en el mal. Creencia en el mal, mentalidad de los opuestos y luego distorsiones derivadas. Una de ellas la está diciendo ahora mismo aquí el Kybalión y la recoge la información espiritual moderna. Es la confusión entre placer y dolor. ¿Qué es placer? Una buena comida. En un punto de la escala, porque si te excedes en esa buena comida en cantidad, se convierte en dolor. Es un placer degustar un licor, pero si te excedes, se convierte en dolor. Por lo tanto, este placer que se confunde con el dolor en el otro grado de la escala, ¿podría ser alguna vez real? ¿Podría el placer real alguna vez doler? Siquiera que fuese su grado de aplicación. Ahí está la falsedad de los opuestos. Confundimos placer y dolor. Todas no son más que gradaciones de lo mismo, como comprenderéis claramente por poco que meditéis sobre ello. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor. Claro, porque son ficticias. Es donde tú te quieras situar, solo que en este camuflaje, la mentalidad de los opuestos, con este diseño sofisticadísimo y encantador, nos impide darnos cuenta de que somos nosotros los que decidimos crear una ficticia mentalidad de opuestos, no darnos cuenta de que distorsiona y no darnos cuenta de que por haberla generado nosotros podemos en cualquier momento movernos en cualquier punto de esta escala hasta que comprendamos la ficción completa de la mentalidad de los opuestos y salgamos de la escala. Es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor. Es posible transitar en los grados e intervalos de esa fuerza energética que supone esa emoción que proviene de esa idea. Es posible. Lo hemos hecho nosotros. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en la propia mente y en la mente de los demás. Un matiz. No es posible hacerlo directamente en la mente de los demás como una imposición o una magia, porque hay un principio más profundo que el de polaridad. Polaridad es de esta subrealidad. Hay un principio superior, trascendente, previo, más profundo, real, que es el del libre albedrío. Tú no podrías cambiar el estado de vibración de nadie si él, bien en el nivel consciente o en el inconsciente, no lo consintiese. Requerido el matiz, vale
la explicación del Kybalión. Precisamente esto es lo que los hermetistas consideran lo más importante. Muchos de los que leéis estas páginas habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en los demás, de la rápida e involuntaria transición del amor en odio y viceversa. Antes de entrar en esta frase, voy a aclarar otro matiz más de la anterior. Precisamente esto es lo que los hermetistas consideran lo más importante, la posible transmutación del amor en odio. En cuanto comprendes lo que señala el principio de polaridad, te empiezas a dar cuenta de que subyace lo mismo aunque distorsionado, y por lo tanto, siendo lo mismo, puedes transitar entre un extremo y otro. Aquí se manifiesta todo esto como energía, dado que en este diseño físico-material se superpone otro diseño, que es otro de los planos, que no es físico-material, que es emocional, y el pensamiento genera una energía espiritual que aquí dentro se transmuta en emocional y luego en energética y luego en física. Por lo tanto, nosotros podemos cambiar la vibración de nuestra experiencia emocional, energética y física cambiando la idea. Y transitaremos, porque al cambiar la idea cambiará la vibración. Cambias una idea, comprendes algo de forma diferente a como lo comprendías, y la vibración que generaba puedes cambiarla en ese algo hacia el otro polo, cambiando la mentalidad. Vamos a esa siguiente frase que hemos dejado para después. Muchos de los que leéis estas páginas habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en los demás de la rápida e involuntaria transición del amor en odio y viceversa. Bueno, esto se vive en las disfuncionalísimas relaciones humanas, más si cabe en las familiares y siendo el punto álgido en la de pareja. En las disfuncionalísimas relaciones humanas resultantes de el sistema de pensamiento de los opuestos dimanante de la creencia en el mal, pues se ve cómo se puede transmutar involuntariamente entre amor y odio en diferentes momentos, incluso a la vez disociando tu mente. Somos especialistas en disociar nuestra mente. No hubiésemos podido generar estas experiencias de subrealidad o de ficción, si lo miras desde el punto de vista de fuera. No podríamos haberlas generado si no fuésemos especialistas en la disociación mental. Nuestra consciencia de vigilia y la que aquí llamamos inconsciencia es una grandísima disociación mental. Y en nuestra operativa mental diaria realizamos disociaciones constantemente. Eso nos permite mantener en nuestra mentalidad una idea y la opuesta sin pestañear. ¿De acuerdo? Y eso es lo que determina ese carácter errático en nuestra personalidad, que determina esos resultados de altibajos emocionales y de transmutar de uno opuesto a otro, por ejemplo, amor y otro en nuestras relaciones, amor y odio en nuestras relaciones. Y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. Claro, ya desde cada una de las revelaciones de época, enseñanzas edénicas, dalamatianas, edénicas, todo esto según la terminología del libro de Urantia. Maquiventa Melquisedec, Jesús de Nazaret, el libro de Urantia y las revelaciones modernas, revelaciones de época. Ya en todas esto se viene diciendo. Precisamente el Kybalión recoge las de Maquiventa Melquisedec, al que en esa investigación hemos relacionado
ya definitivamente con Ernest Trismegisto. Es la misma revelación, viene de fuera, viene de allí, viene del entorno originario, real, divino. Y cambia, porque por el libre albedrío lo tienes que hacer tú y elegirlo tú, cambia tu mentalidad para poder salir de esta irrealidad. Y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto, esa transmutación de polos, por medio del poder de la voluntad. Hay que elegirlo. De acuerdo con las fórmulas herméticas, el entrenamiento mental, con la nueva información que nos viene revelada. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y única realidad, lo que es. Pero el bien y el mal nos lo distorsionan y cada uno clasificamos toda nuestra experiencia de vida en nuestra particular escala del bien y el mal, que puede provenir de una adhesión a otras escalas, pero que en cualquier caso su irrealidad viene demostrada por su relatividad. No hay una escala del bien y del mal válida aquí, porque todas son falsas, porque no hay bien y mal, hay lo que es. El bien y el mal no son sino los polos opuestos de una misma y única realidad, y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien. No es transmutar el mal en el bien. Está bien expresado cuando ya se entiende qué es lo que es. Pero si no se entiende qué es lo que es, hay que formularlo correctamente. Es transmutar la creencia en el mal en la creencia en el bien, como primer paso previo o primera fase de la supresión de la mentalidad de los opuestos y comprender que lo que es. Aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte, polarizar, pasar de un polo a otro, primera fase de nuestro camino de retorno. Luego ya habrá que saltarse la mentalidad de los opuestos completamente. Primera fase. Pero ya hay que apuntar hacia el horizonte final. Y hay que entender que la mentalidad de los opuestos es un grave obstáculo para recordar, reconocer y retornar. El arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad. No puedes cambiar nada más que la tuya. Otro puede elegir cambiar la suya a raíz de lo que ve en tu cambio, pero tú solo puedes cambiar la tuya. Así como la de los demás. La de los demás siempre que ellos lo elijan. Que dado el nivel de confusión y la limitación de haber dejado nada más un nivelito de conciencia material tan confuso que podría dar la sensación desde aquí que uno impone al otro. Trascendentemente eso no es posible. Aquí da la sensación, trascendentemente no es posible. Hay que empezar a señalar el horizonte final. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la polaridad, así como la de los demás, con ese matiz. Si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte, el tiempo y estudio necesarios para dominar este arte es el estudio y práctica de la información espiritual revelada. Aquí acabamos. Dejaremos para la siguiente sesión el principio de ritmo. Termina el comentario de este principio de polaridad. Cuarto epígrafe, principio de ritmo siguiente el 15, y lo dejamos. Prospector.